chicas, ¿cómo están? Feliz tarde para todas. Lorena, tengo que volver a saludarte y tengo que volver a decirte que estás aquí. Nada más, Stephanie. Aquí hay un Juan Andrés Giraldo Rúa. Ah, debe ser Lina que está allí. Ajá. Chicas, miren, hoy vamos a hablar de el primer capítulo de mi libro, Mujeres que escriben libros, pero ustedes saben perfectamente que este libro no tiene una secuencia, ¿cierto? Que ustedes pueden empezarlo por donde quiera, que incluso lo pueden usar tipo oráculo. Voy a abrirlo en una página y voy a ver qué es lo que me quiere decir Eliana el día de hoy. Eso es lo que yo quiero que ustedes más hagan con este libro, ¿ok? Entonces, les voy a contar una anécdota súper graciosa. Aquí está. Súper graciosa. Miren, una de las próximas autoras, en este momento estamos trabajando con autoras que están por publicar, ¿verdad? Porque nosotras estamos con autoras que están escribiendo, autoras que ya están en proceso de que van a publicar. Bueno, hay una que ya está casi en proceso de publicar y entonces compró mi libro y ella dice, no, yo no necesito este libro, dice ella, ¿no? Me dice, Liana, tú eres una bruja, me dice, eres una bruja, porque yo dije, no, yo no necesito este libro, yo ya escribí mi libro, entonces yo ya no necesito este libro, entonces abro en esta página y justo en esta parte que dice, querida escritora, si comenzaste el libro por aquí, es probable que estés en uno de estos estados emocionales. Tienes un libro terminado, lo has leído 1000 veces, la correctora ya dijo que está listo, pero tú quieres volver a empezar. Y ella me dice, Liana, esto es una brujería que tú echaste en este libro. ¿Cómo es que este libro yo pensaba que no era para mí? Y lo abrí justo en esta página en donde me identifico demasiado. Y bueno, me dio mucha, pero mucha risa. Entonces, hoy vamos a hablar del primer capítulo, el síndrome del impostor, que yo lo he llamado la escritora impostora. ¿Quién se identifica con la escritora impostora? A ver, ¿quién quiere comenzar a hablar el día de hoy acerca de este capítulo en particular? A ver. Stephanie, dale, vamos. ¿Cómo están, chicas? Eliana, buenas tardes. Bueno, eh, he subrayado muchas frases que me han llamado bastante la atención. Y entre una, mira, y es loquísimo porque todas tengo con otro resaltador, pero esta me siento tan identificada. Escribir querida también es un acto de desobediencia tierna. Es una forma de decir estoy viva, esto me duele, esto me emociona y esto lo quiero compartir aunque no tenga diploma. Desde que volviste a dar la fecha para el taller, porque se pospuso la semana pasada, algo en mi cabeza me decía, vas a sonar como sobrada, Stephanie, porque fueron cuestiones concretas de este tema que me llegó. O sea, no me siento al 100 como en otros capítulos, pero en esta, porque es como eso, o sea, tener la valentía también, subrayé eso, saber que la valentía no es ausencia de miedo, es animarse igual. O sea, me siento tan identificada con estas frases porque y hoy justo te redacté hasta un mail, Eliana, Yo lo y, leí. y, y es loquísimo porque literal he descubierto cómo la escritura sana, a pesar que duele, me hace sacar lágrimas, fue loco porque hoy estaba escribiendo y algo que no me gusta hacer casi en tablet, pero ya, ok, decidí responderte y justo mi esposo pasa, venía al gimnasio y se para. Y el man me pita y yo así. Y el man de uno siguió y después al rato me escribe, me dice, ¿estás bien? Yo le digo, sí, lo que pasa es que estoy sensible por la escritura y es tan sanador y por eso es que ya me animé a dar el taller que te conté, porque es tan terapéutico, o sea, es eso de que no, ni siquiera tengo palabras para expresarlo, sino de sentir y de poder plasmar y tener como ese valor a pesar que duele y que considero que muchos años estuve como tratando de hacerme la cojuda, por decirlo de alguna forma, y es tan sanador y liberador. Entonces, eh, aquí la otra parte que pongo.
que el título de escritora no te la da ninguna institución, te la das tú. Y la verdad que me siento orgullosa y como te digo, o sea, no me hace mucho clic este capítulo porque es una decisión interna, algo que, no sé, puede ser que hasta como un propósito de esta vida, porque me siento con tanta seguridad y hablando también, retomando con lo de la inspiración, que hoy también hice esta tarea que me pareció hermosísima, y gracias a la escritura me he podido dar cuenta y lo plasmé y dije, la inspiración considero que en mi caso siempre está abierta para mí, porque me siento y me lo propongo y la man viene. O sea, de 100 veces, una o dos me falla, pero de ahí la man siempre está conmigo. Y es, gracias. Qué bella, Stephanie. Oye, yo leí tu correo, o sea, que yo leí, estuvo muy sentido, te voy a responder, eh, pero no te voy a responder vía, sino que quería mandarte una nota de voz, ¿ok? Pero he estado, o sea, tu correo estuvo potente. Hay mucha información allí que tenemos que escarbar, ¿ok? Hay mucho allí para escarbar, mucho. Bueno, Gracias. chicas, a ver, síndrome del impostor. ¿A quién las diagnosticaron con esto en el doctor? Con el síndrome del impostor. ¿Quién fue diagnosticada con, con insuficiencitis crónica, como le llamo yo? A ver, ¿quién más quiere hablar de este primer capítulo? Nama. Ajá, quita el... Ajá. Hola a todas. A ver, esto es un capítulo bien interesante desde el tema, desde el tema tal vez emocional o hasta psicológico, ¿no? Sentirme una impostora es bajarme mucho el crédito al trabajo que uno hace. Sin embargo, poniendo los puntos sobre las IES, me doy cuenta que tal vez esa impostora es una saboteadora dentro de mí. O sea, realmente no tanto como que, wow, me sentí impostora, sino que es que la impostora es esa voz que me ha limitado muchas veces. O sea que básicamente un poco como la protagonista y la antagonista, el caminar de la heroína. Siento que la impostora es una parte también de mí, cuando se cansa, cuando no cree en mí, cuando le da miedo poner en el drive que tú mandas todo lo que yo he escrito, pues he escrito un montón. Entonces yo creo que eso podría ser también un poco de miedo a, ok, déjame terminar de completarlo, déjame ponerlo, déjame. O sea que para mí la impostora también es una saboteadora. Algo que me encantó de tu libro es darme el permiso, y yo hice en ChatGPT, no sé qué dije, me voy a hacer un carnet, lástima que no lo imprimí, pero yo quería, me lo quiero poner, o sea, ¿no? El carnet de darme el permiso, porque es algo muy hermoso que ha pasado en la vida y lo he podido entender con Isabel Allende, con todas estas escritoras, que es como que al principio la impostora era el miedo a decir, yo no estudié letras, ¿verdad? Pero estudié publicidad. Yo no tengo un título que lo pones aquí que diga, es que soy escritora, pero es que lo soy, porque he escrito de toda mi vida. Yo creo que el escritor simplemente se hace con la intención y escribiendo, punto. Entonces me encanta cuando dices escribe incluso con miedo, escribe, porque no necesitas un título, ¿no? Por ahí pones también, no recuerdo en qué página, como no necesariamente el talento es el éxito de tu libro, hay tantas cosas que componen, ¿no? Entonces, me gustaría pues decir que más que sentirme una impostora, ¿no? Porque me da como mucha tristeza decirme soy una impostora, dado que trato de mantener siempre el aporte bonito a quien yo soy, es sí, la impostora ha sido mi saboteadora inicial, ¿no? Del miedo a tal vez no tener un título que diga que sea una escritora o no tener 1000 certificaciones, ¿no? Y me encanta entender que, bueno, definitivamente no es tanta la certificación, sino es que es la certificación de la vida. La vida, en mi caso, posiblemente en el de ustedes también, me puso en una encrucijada porque yo creo mucho en el plan de vida, en el plan del alma, en esa misión del alma. Y siento que de verdad la vida me dijo, ¿sabes qué? Siempre quisiste ser escritora, porque siempre lo dije. Toda mi vida, desde chiquita, voy a ser escritora, pero nunca era. Entonces escribía cartas de amor, pero al final no era la escritora, ¿no? Escribí un poema por allí para regalárselo a una amiga, pero no era una escritora. Eso también de alguna manera es como una impostora, ¿no? O sea, viene una nuera y me dice, ay, nada más amo los libros, déjame hacerte un poema. Pero realmente yo estoy publicando esto, no. Entonces, siempre me dio como temor, le escribí a todo el mundo menos a mí misma, menos a mi propósito, a mis ganas de ser escritora.
Yo creo que esa ha sido la impostora, ¿no? Y me di el permiso con ese carnet que me hice, ¿no? Lo voy a imprimir y me lo voy a poner cada vez que vaya a escribir porque me doy el permiso de escribir con o sin miedo, por supuesto. La impostora también me ha enseñado mucho a mí que, mira, por mucho que quieras ser impostora, si ese es tu plan de vida y ese es un sueño, la vida ya listo, me puso en la encrucijada, no tienes tribu, no sé, estás sola, cambiaste, ahora no tienes a la gente con la que trabajabas, ¿qué carajo vas a hacer? Entonces el tiempo libre es como que, qué carajo, vamos a escribir. Entonces yo creo que la impostora llega un momento que si realmente es tu pasión, Eliana, y es algo que quieres cumplir, va a tener que de alguna manera ceder el espacio y decir, dale, vamos a ver qué carajo pasa aquí, ¿no? Yo le quiero dar el espacio a la escritora, porque la impostora, bueno, me ha acompañado como un saboteo toda la vida, ¿no? O sea, me ha Exacto. acompañado desde niña. Yo me acuerdo que yo en las clases de colegio, mientras, no sé, daban clases de lo que sea, yo escribía poemas, imagínate. Entonces me regañaban, ¿no? Cisnero, váyase del salón, párese, porque yo estaba en mi mundo, en el mundo de la escritura. Y te digo algo importante de la impostora, vaya, Dios mío, la impostora en mí salió ayer filosofando algo importante. Mi primer libro publicado es un libro de niños, El pequeño Zadkiel, que como dices tú, estoy enamorada, enamorada, o sea, Qué bueno, me encanta, me o sea, encanta. pero fíjate, al inocente lo protege Dios, ¿no? Yo escribí esto sin coach literario, sin nadie que me dijera un carajo. Lo escribí porque me salió el alma y si me tardé un tiempo, si estuvo aproximadamente un año, cierto, pero lo escribí. Después de escribirlo, montarlo, hacer en ChatGPT hasta las imágenes, porque realmente nadie me lo ilustró, lo ilustré yo solita, ¿ok? Y me parece que quedó genial. Busqué un editor, hermoso, muchacho muy lindo en Venezuela, y lo logré. Ahora que tengo dentro de todo, vamos a llamar como bueno, tengo vamos a llamar, no sé cómo explicarte, es como más conocimiento, ¿no? Ajá, Empiezo a ajá. ver, wow, está la impostora, está no sé qué, está la heroína, está la antagónica, empiezo a tener conocimiento de causa. Es como que, ¿será que puedo? Es increíble. Entonces yo digo, wow, quiero volver a tener esa inocencia, ¿no? Darme el Claro, permiso de ser te como inocente, entiendo. porque este libro nació sin saber que yo iba, simplemente porque quiero dárselo a mi nieto y a todos los niños que vengan al mundo. Y fue como una inocencia tan linda que salió un libro increíble. Es increíble este libro, de verdad. Pero ahora que tengo más herramientas, que he leído, que me estoy escuchando el audiolibro de Despierta tu magia, y que leo, y que hago, y que me documento, es como, ay, ¿qué hago? Creo que no soy. Entonces siento que sí, pues esa impostora es el miedo y el saboteo, pues que es la voz interior de decir, ahora tienes más conocimiento, ahora debes de tener más miedo. Es lo que me ha pasado a mí. Debes de tener más cautela. Cuando voy a escribir, Eliana, y tuve un momento increíble, vi que tú eres una correctora increíble, te felicito, o sea, amé rápido, como tú rápidamente puedes transformar. Dije, Dios, o sea, ¿será que no estoy capacitada? Entonces, ese miedo bueno, me ha revelado tal vez el que esa inocente, esa mujer que era libre de escribir porque no había tanta estructura, lo podía hacer, ¿no? Y quisiera darle honra a eso, pues porque tal vez esa va a ser mi fuerte, ¿no? Porque Claro. ciertamente ese impostor ha sido el saboteo y ahora tengo más herramientas y qué carajo hago. Ahora le tengo que poner más fuerza a esta voz, coño, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, yo pienso que la impostora es ese saboteo. No me quiero catalogar impostora, pero sí es la revelación de muchos temores. Yo supe lo de tu abuela de los 15 partos, estuvimos en ese momento tan impresionante y yo le preguntaba a mis ancestros, ¿alguien quería escribir? No lo sé. Me cuesta leerme más a mí que a otras personas. Yo leo oráculos, tarot y me parece fácil interpretar las señales de otros, pero las de uno dan más miedo, ¿no? Sí, mucho. Dan mucho miedo. Y pensé y he sentido que, uno, me di cuenta que mi mamá era una mujer, mi mamá sufrió muchísimo de muchas cosas, murió de cáncer, una vida muy triste, pero escribía todo, todo, Documentaba. todo. Y tristemente, o hoy en día, porque la vida es muy grande, yo de niña lo leía.
yo encontraba sus escritos y eran para morir, o sea, de tristeza y de dolor. Pero ella escribió, coño, escribió con todo y el dolor, era una guerrera. Entonces digo, ¿qué bola, mamá? O sea, tú eres realmente la gran escritora bueno, incluso del dolor, no importa, no te, o sea, pero bueno, yo lo descubría, yo sabía dónde tenía ella guardado y leía y leía y leía. Tal vez eso es un poco de miedo a decir, esta soy yo, ¿no? Claro. Puede ser, O pensar que solamente se escribe desde el dolor. sí, exactamente. Y un poco La Mujer del Lago es desde el dolor, con ganas de inspirar, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que de alguna manera sanando ese linaje. Y sentí que mi mamá era una gran escritora. Hoy en día puedo decir, wow, escribiste tu vida. No se la mostraste a nadie, yo tristemente la vi, pero honro esa valentía porque eso es terapéutico. Tal vez en la época de antes, mujeres no había esa terapia de escribe tus emociones y vamos, no sé qué, y ella lo hizo intuitivamente, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de entender en el linaje quién quería decir su historia y no la pudo decir, para ver si me doy el permiso de sin tanto miedo a la corrección, al que se tiene que hacer así, pues sí me da temor, sí me da miedo porque les confieso, mujer, que tal vez la gran saboteadora, ¿no? De mi vida ha sido justamente el tratar de hacer las cosas distintas porque no me gustan las estructuras. Cada vez que alguien me dice es verde, yo digo, ¿por qué carajo es verde? Lo voy a hacer amarillo. Es una cosa que sale de mi alma, ¿no? Entonces esa tal vez es no sé si es ¿cómo se llama? La saboteadora o realmente la impostora o simplemente es mi parte rebelde, decir, O la o la rebelde. rebelde que es como, y como yo hoy decía, Dios, no es que soy rebelde porque es sin causa. Si me explicas el por qué, no, porque si a mí alguien me dice, nada más es así, tal, por esto, y yo puedo comprarle, pero cuando alguien me impone algo, entonces me da terror la corrección. Entonces no sé si la impostora, lo que es, sí, me da No, pero tranquila, no te preocupes porque le pasa a la gran mayoría claro. y es una salvedad que hacemos cuando tenemos reunión con la correctora, hablamos de que, oye, mira, tu libro se va a transformar, pero se va a transformar para mejor, tú no estás ajena a tu manuscrito, esto es importantísimo, chicas, y esta es la gran diferencia de esta editorial, no estás ajena a tu proceso, siempre estás involucrada, siempre estás allí opinando, siempre, o sea, tu manuscrito no es secuestrado y de repente te lo trajeron y ya está listo. Yo entiendo este punto de vista tuyo como de, era más bonito cuando era inocente y podía Sí, escribir seguro. sin tanta estructura, sin tanto y sin coaching literario y sin tanta cosa. Te entiendo, porque es que ya no hay un revés, ya no hay un revés. Quisiera perder la memoria, la quisiera perder para volver a empezar, pero ya no lo hay. Quisiera Es lo volver que a ser falta, esta dama. Lo que que encontró falta un todavía falta patito, mucho. yo sé. Y de verdad, mira, esto es un camino tan lindo, mujeres, que este aprendizaje que se los comparto, a lo mejor lo han tenido todas, es wow, es que la información es muy importante, pero al mismo tiempo a veces paraliza, ¿no? Yo sé que tengo terror a la estructura, a corregir, a volver a hacer, porque siempre he sido como muy libre bueno, mi primer libro fue así, en libertad total, ¿no? Tuvo procesos y hubo corrección, pero fue más la inocencia. Entonces, quiero darme el permiso a que sin miedo, la inocencia o esa, no sé si llamarlo inocencia, ahorita no encuentro la palabra, pero esa mujer como, ay, déjame liberar esto que tengo y aceptar de que las correcciones no es apagar la luz que quisiera tener en mí ¿no? Sino Ujú. que es realmente, y tú lo pones en tu libro, es que y está en la parte de la escritora apresurada. Termine mi libro, yo no lo he terminado aún, ¿no? Por supuesto, pero es que el libro es el acompañamiento de muchísimas, ¿no? Partes hermosas que vamos tejiendo para que este libro se potencie. Entonces, bueno, yo creo hoy que realmente esta, este capítulo de la impostora Es duro, es es duro duro. porque no me quiero llamar impostora, pero Claro, voy a aceptar la energía que trae consigo la impostora para decirme, hoy no escribas porque hay que corregir otras cosas, ¿no? ¿Sabes? Hay que darle exacto. el permiso a esa fluidez de no tener miedo, tal vez a decir lo que siento, cómo lo siento, y honrar un poco ese linaje materno que mi mamá no tenía. Por supuesto,
estudios de ningún tipo. No, yo no sabría decirte hoy en día si escribía con las comas y los párrafos correctos, no, pero escribió El dolor de su alma y bueno, yo lo leí completo, así que honrando eso, Claro, claro. creo que de ahí nace ese poder. Ese poder absoluto, claro. Y mira, ¿por qué este capítulo en particular se llama La escritora impostora? Porque así fue como yo me sentí por mucho tiempo, chicas. Yo estoy escribiendo, bueno, desde hace más de una década, desde hace más de una década. Y siempre tuve muchísima vocación por escribir, pero cuando la gente me preguntaba acerca de mi libro, ¿y cómo es tu libro? ¿Y cómo se llama tu libro? Yo me sentía una impostora. ¿Saben? Me sentía una impostora frente al rol de escritora. Y este capítulo en particular está dividido en tres partes. No soy escritora, no tengo talento y deja de fingir y escribe. ¿Y por qué comienzo así? No soy escritora, porque muchas de las escritoras que comienzan a trabajar conmigo, lo primero que hacen es como que protegerse con este escudo. Oye, no soy escritora, ¿ok? Como que, bueno, me la puedes salvar porque yo no soy escritora. Pero a veces no necesitamos tener ese título de escritora, como por ejemplo dices tú, licenciada en letras o filosofía o educación o periodismo o lo que sea, para realmente sentirte una escritora. Mm. Y es lo que yo quiero que aquí comprendamos, que no necesitas el título para entonces poder tener tu libro. En eso es que yo hablo. Y claro, y cuando tú dices, pero ¿por qué me tengo que llamar impostora a mí misma cuando he escrito, toda mi vida me he escrito? Pero es esa parte en la que tú dices, ajá, escribo, me gusta escribir, tal vez no lo hago con estructura, tal vez no sé si me estoy comiendo tildes, comas, puntos apartes, puntos suspensivos, no lo sé, no tengo ni idea, pero escribo. Mm. Y allí es donde está la esencia y es lo que siempre les digo. No se preocupen por las comas, no se preocupen por los puntos, preocúpense por escribir, por derramar sus sentimientos en las páginas y luego va a venir el proceso de corrección. Si le tienes miedo a la corrección, entonces vas a resistir y tu libro no va a volar, porque en la Ujú. corrección pasan muchas cosas, ¿cierto, Elaine? En la corrección pasan demasiadas cosas y muchas veces las escritoras están como en modo, pero no me cambies ese párrafo, pero no me muevas esa coma, pero ¿por qué me acentuaste solo? ¿Por qué no solo no lleva acentuación? Es que la RAE ahora dice que solo no lleva, pero es que yo quiero que esté con la tilde en solo porque sí, porque así yo lo leí por décadas y décadas. Entonces, por ese solo que ya no se acentúa, pero que tú quieres que se acentúe, entonces allí nos podemos quedar una semana fácilmente. Y te lo digo por experiencia propia porque nos ha pasado. Entonces es ralentizar un proceso al cual le debemos dar fluidez. En ese Ujú. sentido es que en este momento no se preocupen de si estoy poniendo la coma en donde tengo que ponerla. El otro día que nos sentamos a leer tu manuscrito, tuviste que yo lo hago, subo, bajo, cambio, pongo la coma, porque es que ya me he leído muchos manuscritos y a mí se me hace fácil, por decirlo de alguna manera, pero es parte de mi trabajo. Entonces es como que no le tengas miedo porque somos un grupo de mujeres que estamos aquí para salvaguardar cada una de sus palabras y convertirlas en esto, en preciosos libros. Ujú. Adriana, ¿quieres aportar algo a esta conversación? Hola Eli, muy buenas tardes para el grupo. Tengo una pregunta para la chica, parece como tiene el nombre de iPad, no Ah, sé su nombre. ah, Chira, Namashira, yo, por ahí, no sé por qué siempre se me pone Ok, Namashira, Nama, puedes decirme Nama. Mashira. Entonces, Ana Mashira la voy a invitar a que haga el siguiente ejercicio. Le pido de manera muy generosa que cierre los ojos y que respire profundo. Y que por un momento se piense cómo. Ella es, ella en este momento pone el miedo en la corrección, dada su falta de títulos que la acreditan como escritora. ¿Es así? Entonces, Eli,
Sí. Permíteme saber si me escuchas bien. Te invito a que ella se piense como una correctora de estilo, se piense como una licenciada en español y literatura. Respíralo y haz de cuenta que tú tienes ese título. Te pienses con una especialización universitaria. Respíralo. Te pienses con una maestría y lo respiras de nuevo. Te pienses con un doctorado y lo respiras de nuevo. Y tienes todo el arsenal académico y de experiencia para publicar un libro. ¿Sí? Ahora abres los ojos, no eres capaz de publicar, entonces ¿dónde pones el miedo y cómo lo nombras? ¿Cómo nombras ese miedo Procrastin- para no publicar? procrastinar el éxito, procrastinar el ser vista por otras personas, tal vez, por la crítica. Creo que lo pongo en la crítica. Entonces, la invitación acá es que el impostor viene con un combo de amigos, es una galleada muy grande, son un montón de, como decimos aquí en Medellín, Colombia, una cantidad de parceros entre sí. Entonces, es el impostor, es la procrastinación, es el que dirán, es la comparación, es el ego, es el ridículo y ponle todos los puntos suspensivos que tú quieres, ¿sí? Entonces es dejarse como atravesar y en este trayecto ser un poco más compasiva y bueno, no hay títulos, hay experiencia, es Total. la vida misma, ¿cierto? Así Es es. la vida misma la que atraviesa. Ya, eso tenía para aportar, Eli, muchas gracias. Hermoso. Adriana, gracias. Sentí que Dios pues me regaló este momento y voy a, cuando decías, siéntete capacitada, siéntete los títulos, realmente lo sentí, ¿sabes? Sentí que sí tenía la capacidad. Tal vez si me pongo un poquito aquí como para hacer esa terapia, siempre me exigieron muchísimo en mi niñez de tener los títulos, la corrección, y claro, eso a lo mejor pues, ¿sabes? Esa niña que tenía que hacer las cosas bien, pero era un poco, ¿sabes? No era como se pensaba que tenía que ser, ¿no? Estudia de esta manera, pero yo lo hacía asado, tienes que hacer esto, pero entonces yo bailaba, ¿no? Entonces sí, tal vez es como el miedo a no dar la talla a lo que los demás a lo mejor quieren y lo entiendo perfectamente bien, te honro, gracias. Hermoso, hermoso. Uh-huh. Hay un podcast buenísimo que es de Juan Pablo Raba, un colombiano, que es Papi Chulo. Papi Chulo, Papi Bello. Él tiene un podcast que se llama Los hombres también lloran. Uy, Él en uno de esos episodios dijo, yo lo único que quiero es ser suficiente. Y yo dije, wow, sí, eso es lo que yo quiero. Yo lo único que quiero ser es suficiente. Porque siempre tenemos que ponerle más al plato, como que es que, bueno, para poder sentirme suficientemente escritora, entonces necesito tener 5 libros publicados, o para sentirme suficientemente buena mamá, entonces tengo que, no sé, sacrificar hasta mi propio bienestar para poder sentirme suficiente. Es simplemente ser suficiente, ya, ujú, ser. Entonces, el camino de la escritura, amigas, y como lo decía Stephanie hace rato, es un camino, para empezar, no es lineal, no es lineal, tiene muchos altos y bajos y hay momentos en que vamos a descubrir muchísimas cosas de nuestra propia historia. Fíjate que cuando hablábamos la semana pasada, Nama, que yo caí en cuenta como que, wow, mi abuela tuvo 15 partos y yo tuve 15 libros.
que no son solamente míos, ¿ok? Porque primero no fueron todos escritos por mí, están las autoras y también está mi equipo literario que hace un trabajo maravilloso con cada uno de esos libros, pero de alguna forma yo soy como la que representa ese trabajo, porque estamos todas, pero al fin de cuentas, yo estoy como allí a la cabeza, liderando el equipo y siempre muchas de las escritoras llegan a la editorial por mí. Pero la idea es también, es como ir adentro, reconocer y darte cuenta dónde está, hay esos espacios de tu propia historia que no te estás dando cuenta y que la escritura te los muestra. La escritura es poderosa, es mágica, es absolutamente mágica. Entonces, el síndrome del impostor, que lo podemos tener todos, chicas, en cualquier ámbito de nuestra vida. No soy suficientemente buena mamá, no soy suficientemente buena pareja, no soy suficientemente buena ciudadana o suficientemente buena profesora o suficientemente buena wherever. Póngale puntos suspensivos y métale allí lo que ustedes quieran. Ese síndrome del impostor nos acompaña todo el tiempo. Y cuando estamos en la escritura, ¿cómo que se vuelve un monstruo de 7 cabezas? No sé si les pasa, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. Incluso yo antes de publicar este libro, yo dije, sí, ¿será que sí? Me pasó. ¿Será que sí? O sea, porque cuando uno lo lee y lo relee, y aparte de que ya me habían hecho correcciones, yo corregí sobre lo corregido, y aquí hay una parte que habla de eso, corrige sobre lo corregido, y Belkis como que, ay, Eliana, ¿en serio? Y yo, sí, voy a corregir sobre lo corregido. Es parte del proceso, porque es que es nuestra, como tú dices, nuestra saboteadora, nuestra perfeccionista, nuestra procrastinadora, nuestro miedo a la crítica, están allí inmersos, ¿saben? A ver, Elaine, la reina Elaine, la reina de las frases. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Estás manejando? A ver, qué dice Vanessa aquí? Perdón, vengo manejando, no quiere parecer ahí que se mueve la cámara. Aquí estoy haciendo malabares. Ok. Todas. Increíble, bueno, la frase, la tarea que dejaste pues, valorar la herencia, bueno, de las abuelas, ¿no? Que me llenó los ojos de lágrimas cuando comentaste de tu abuela y decir, wow, que pues venimos de ese legado y que a lo mejor nuestras abuelas no pudieron expresarlo de alguna manera porque o vivieron cosas difíciles y que nadie les enseñó el camino para poderse expresar adecuadamente. Sufrieron cosas que solamente ellas saben, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y así criaron hijos y hubo cadenas que hubo que romper. Entonces, en mi caso, pues honro a mi abuela porque fue la que me crió cuando mi mamá trabajaba casi hasta que yo tenía 7 años y pues siempre me procuró cuidarme y darme mucho cariño y a ella fue la que también vi leyendo mucho, entonces esa parte cuando uno aprende cosas es cuando lo vives, ¿no? Pero mi mamá tenía cierto recelo con ella, entonces pues uno a veces necesitas curar esa parte de eso y darlo a través de la escritura, ahora que estamos con ese proceso, que dices que muchas veces de impostora, que no nos frenamos y nosotras mismas nos saboteamos, pero a lo mejor no nos damos cuenta que a través de nuestras palabras podemos el abrir la brecha para otras personas y sanar a lo mejor generaciones, por lo menos historias y otras mujeres que se sienten en el mismo paso que estamos viviendo puedan ellas sanar esas heridas, ¿no? Entonces, pues igual, ahora que soy abuela, que me llena la boca de decirlo, qué maravilloso sentimiento poder disfrutar a una generación y ver, y que el ver eso, ¿no? Que algún día mi nieta va a leer lo que estoy escribiendo y que espero que ella esté orgullosa de la mujer que soy y yo sé que ella, yo le quiero dejar ese legado, que ella lo vea, que ella puede en todo momento. Gracias. Oye, qué bonito. Aquí Nama y Vanessa son abuelas. Wow. Chicas,
a ver, preguntémonos a nosotras mismas. Yo se lo preguntaba a mi abuela en una carta que le escribí la semana pasada. Abuela, ¿a ti te gustaba escribir? Porque seguramente todas nosotras venimos de generaciones de mujeres que les gustaba escribir y que tal vez no tenían el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? No tenían ese cuarto propio para poder escribir. Yo aquí tengo un rinconcito en mi casa con una mesita, mi computadora, y tengo un grupo de mujeres y tengo ahora una editorial. Chicas, qué privilegiadas somos. Nuestras abuelas, nuestras mamás podían darse el lujo de venir a conversar o ni siquiera aquí en una sala de Zoom, ir con sus amigas, tomar café, hacer club de lecturas, hacer club de escritura. Preguntémosle en secreto a nuestras abuelas materna, paterna, bisabuelas. ¿A ustedes les gustaba escribir? No sé, hagan ese ejercicio muy desde la intuición, de la introspección y preguntarle a ellas, ¿te gustaba escribir? Conecta con alguna de ellas, tu abuela materna, paterna, o tu bisabuela. En mi caso, a mí, y yo creo mucho en el poder de los nombres, mis nombres me jalan mucho hacia mi lado paterno y siempre estuve mirando a mi abuela y bisabuela paterna y nunca vi hacia mi lado materno, no la vi, aunque yo conocía a mis abuelas, yo no la veía a ella porque yo sentía que mis nombres me alaban hacia lo paterno. Y luego, al convertirme en madre de mellizos, como lo fue mi abuela también, que es mamá de mellizas, y que una de esas mellizas es mi mamá, entonces fue cuando pude voltear hacia mi abuela materna y darme cuenta de que esta experiencia me tocó para poder también sentir su dolor, honrar su dolor. O sea, mi abuela ya tenía 13 hijos cuando quedó embarazada de mi mamá y de mi tía. Entonces yo digo, Dios mío, debió estar extenuada, cansada, agotada, agobiada, ya estaba harta de tener hijos y yo eso lo sentí, todo lo sentí. Entonces a veces parece que la vida se repitiera, pero es que alguien necesita la experiencia para poder nombrar, para poder honrar y para poder ver el dolor de alguien que está detrás en el acto. Es poderosísimo, es doloroso, pero a veces tú dices, yo no sé si ustedes vieron un meme que dice, ¿por qué soy yo la elegida? Ustedes lo llegaron a ver ese meme, creo que era con el ratón de Tom y Jerry, que decía, ¿por qué soy yo el elegido en mi clan? Qué risa. Bueno, a ver, Elaine, que te dejé allí, a ver, ¿cuáles frases remarcas en este primer capítulo de la escritora impostora? No sé, hola a todas, porque me conecté un poquito tarde porque venía del trabajo, pero no sé hasta dónde han revisado o qué frases han No, leído. hemos estado hablando de manera general, no hemos estado nada más, Stephanie remarcó algo sobre esta parte que dice, escribir querida también es un acto de desobediencia tierna, es una forma de decir, estoy viva, esto me duele, esto me emociona y esto lo quiero compartir, aunque no tenga diploma. Mm. Bueno, yo tengo aquí una que dice, ¿qué es ser escritora entonces? Es sentarse aunque tengas miedo, es escribir aunque sientas que lo que estás haciendo es una porquería. Eso suena mucho a Eliana. Es dejar que las páginas en blanco te devuelvan la mirada y no salir corriendo. Así de simple, así de potente. Así de simple, así de potente, así de... eso tiene Cómodo. otra cosa más. Aquí dice así de incómodo para el sistema que necesita encasillarte para poder digerirte. Encasillarte para poder digerirte. Ajá. Exactamente. Yo creo que la primera vez que yo pensé que realmente era escritora fue en el campamento de escritora. ¿Te acuerdas, Eliana? Ujú. Un campamento súper espectacular que hizo Eliana. En línea, no tuvimos que salir de la casa, qué chévere. Se Y sintió uno de como un los, campamento, ¿verdad? sí, tal cual, tal cual. Y uno de los ejercicios, me llevó a finalmente llamarme escritora, pero me costó por todo lo que han dicho, pues.
Yo creo que venimos de una generación en la que si no nos formamos universitariamente, nos hacen pensar que los talentos son menos. Entonces, yo estudié arquitectura y yo decía arquitectura, o sea, maquetas, bloques, construcción que tienen que ver con escribir. Y yo escribo desde muy pequeña, para mí nunca lo había compartido, y yo empecé a compartir lo que yo escribía en el grupo privado de Facebook que hizo Eliana, porque un día vi una persona que lo publicó y entré por curiosidad. Ella empezó a hacer ejercicios, a mí me gustaron, y empecé a escribir habitualmente desde ese momento. Pero yo decía, esto es un escape, esto es un hobby, o sea, esto es algo que a mí me gusta y lo hago a escondidas, porque lo publicaba en ese grupo, pero ese era un grupo privado, o sea, que Exacto. solamente lo veíamos las personas que estábamos ahí. Ujú. Y ha sido un camino, porque eso fue como el 2020, ¿verdad? Creo Ha que sido un ese camino, campamento lo lancé en el 2019. O sea, tenemos años conociéndonos, Elaine. sí, y años escribiendo, o sea, Exacto. entonces, a lo largo de este camino, en un punto del campamento, el ejercicio que propuso Eliana me hizo pensar y me hizo escribir en el ejercicio. Yo soy escritora y cuando lo escribí, o sea, yo misma me sorprendí. Y al poco tiempo después fue que abrí la cuenta de Instagram, fue que empecé a publicar, pero sí fue un proceso de creérmelo. Y en esta frase que acabo de mencionar, me gusta porque dice eso, o sea, ¿qué es ser escritor entonces? ¿Es tener un título? No, es sentarse aunque tengas miedo y es escribir. Ujú, No escribir desde la perfección, no escribir desde la que yo me las sé todas, es simplemente escribir. ujú. Y sigo luchando con otros aspectos de la escritora impostora, porque Eliana es testigo de que mi libro ya está listo y yo no lo quiero leer otra vez, porque siento que lo voy a cambiar. O sea, que no, ¿por qué yo escribí esto? Voy a cambiar, mejor le pongo esto. Y es una lucha. Cuando Belkin lo estaba corrigiendo, que ella me pasaba como las observaciones muy respetuosamente porque es excelente, mi mente me decía, viste, te equivocaste, o sea, ¿por qué escribiste eso? Pero es esa, es la voz de la escritora impostora, ¿no? Y ella no me lo decía desde el punto de vista, te equivocaste, lo hiciste mal, no, jamás, ese jamás fue su tono de voz. Su forma de decirme las cosas es, mira, esto lo escribiste así, pero ¿qué tal si le damos esta vuelta para que se entienda mejor o para que se interprete de esta forma? Y obviamente tenía toda la razón. Pero en el camino de la escritura, pues está, en algunos casos, no tiene que ser el caso de todas, ¿no? Pero es particularmente mi caso, está esa lucha, ¿no? Con creer más mi voz de escritora que la voz de la impostora. Sí. Ujú. Exactamente. Y esa voz, les voy a decir algo, chicas, aquí les voy a decir algo. Esa voz no se va a ir. O sea, lamento decirles, por más títulos y por más cosas que tengan, esa voz no se va a ir, va a continuar, ¿ok? Lo que pasa es que en algún momento va a dejar de gritar y va a susurrar. Y es como dice Elizabeth Gilbert en Libera tu magia, el miedo ya no va de copiloto, sino que va en el asiento de atrás, porque ahora en de copiloto va creatividad. O sea, yo no sé si ustedes amaron esa carta en ese libro que dice creatividad y yo vamos al mando, tú vas a ir con nosotros, miedo, pero ahora vas en el asiento de atrás. O sea, eso es potente. Y esto es importantísimo destacarlo porque cuando hablamos del síndrome del impostor y que pareciera que fuera moda y que todo el mundo habla del síndrome del impostor, pero es que nos toca la puerta. Y me encanta, Elaine, saber que, fíjate, lo dijo Nama, escribe desde pequeña, tú también escribes desde pequeña.
y que a partir de que empezaste a hacer un taller conmigo y yo creo que has hecho casi que todo lo que yo lanzo cualquier cosa y ahí está Laini, como que Liana, yo también estoy contigo. No por nada es parte de mi equipo literario, chicas, fíjense que Laini tiene conmigo muchísimo tiempo. Eh, y Elaine hizo todos. Incluso hiciste Rescatando a mi niña interior antes de que fuese un libro. Hiciste todos los talleres. Y me gusta que a partir de uno de mis talleres te hayas podido nombrar a ti misma escritora. De verdad. De verdad, Ela. Me encanta que eso haya pasado en uno de mis talleres porque, o sea, como que afianzarme a mí misma, a mí también me costó decirme a mí misma escritora, se los digo. A pesar muy licenciada en letras, muy diseñadora curricular, donde siempre todo lo que he hecho está en el ámbito de la escritura. Llamarme a mi escritora, bueno, tengo una camisa que dice writer. Llamarme a mí misma escritora fue algo que me costó bastante también darme como que el título, ¿no? Y más cuando no tenía un libro. Así que bueno, la impostora hoy no le estamos dando crédito, nada más, no le estamos dando crédito, simplemente a veces las cosas hay que mencionarlas para poder, tú sabes, Claro, quitarle poder, ¿cierto? total. Stephanie, tienes la mano levantada. Sí, es que algo que hablaba Laini, no me acuerdo qué parte, pero me nació, me llegó compartir algo que lo he vivido ahora con la escritura, de lo que incluso anoté hace un rato, de preocúpate de escribir sin estar pendiente de comas y puntos. Me recuerdo, creo que fue hace 2 semanas, que estoy escribiendo y yo sabía, estaba consciente que lo que estaba escribiendo era confuso, pero una parte me decía, Stephanie, no, eso no se entiende, pero la otra parte decía, Stephanie, déjalo ahí porque Eliana tiene su equipo y luego te corrigen porque se te va a ir la idea principal. Y yo decía, no, pero era una lucha interna, como que sigue, no, pero se te va, y yo no. Y otra de las cosas que también quiero hacer como hincapié es que gracias a que empecé contigo el coaching de enero, me he podido dar cuenta que también desde pequeña me gusta escribir y hacía diarios y fue loco porque la semana pasada, que fue el día del libro, me gané el diario de Ana Frank. Entonces, como que todo comienza a confabular y como que me llega información como que, Estefan, estás por el camino correcto, o sea, estás escribiendo un libro vivencial, algo parecido a Ana Frank. Tú hacías diarios desde pequeña, me encantaba escribir y fue loco también porque hace como un mes y más salí con una amiga y salió una conversación que yo, desde que estoy en el colegio, más aproximadamente desde el segundo año de colegio, más o menos 13, 14 años, yo tenía un librito que yo les daba a mis amigas para que me dediquen cartas. Entonces yo decía, es como que era algo que a mí obviamente también me gustaba hacerles cartas, pero también caretuca yo, oye, escríbeme. O sea, no esperaba que, o sea, caretucamente yo les pedía. Y después, mira, me cambié de colegio y así mismo, el mismo librito, oye, ¿me puedes dedicar? Y fui a la universidad y también con mis personas más allegadas. Entonces es como que comienza a llegar información y todo eso es como que, Estefany, siempre te gustó escribir y no me había dado cuenta. Eso. Qué bonito, chicas, me encanta. Miren, yo sé que este capítulo es duro y sobre todo esta parte que dice, deja de fingir y escribe. Y hay una parte que dice acá, eh, este párrafo que dice, y sí, vas a decepcionar a alguien, probablemente a ti misma primero. Quizás te habías prometido que en marzo ibas a tener el libro listo y ya vamos por septiembre. Tienes 5 capítulos, 12 ideas nuevas y un documento titulado versión final que no está ni cerca de ser final. Y está bien, decepcionar no te quita valor, te humaniza. Y muchas veces tenemos este malestar en que vamos a decepcionar a alguien cuando publiquemos nuestro libro. O alguien, y se acuerdan el correo de la semana pasada, cómo usar tu vida y la de otros en tu libro, sobre todo para las que van a escribir desde lo autobiográfico. Y cuando tenemos esta cosita de que vamos a decepcionar a alguien o de que la gente se va a enterar que realmente no somos tan buenas o no tenemos tantos títulos como para
escribir este libro, entonces allí la impostora toma fuerza. Y yo siempre lo digo, este no es un grupo de escritoras consagradas, este es un grupo de escritoras en construcción. Todas estamos en construcción, amigas, todas, absolutamente todas. Así ya tengamos 3, 4, 5 libros publicados, estamos construyéndonos constantemente y aprendiendo demasiadas cosas. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo? Cuéntenme sobre, a ver, Lina, qué bueno, me encanta. Ya te extrañaba mucho. No, no tienes pues Lina María Rúa Galeano. Usted está aquí para hablar del impostor, pero su coach literaria está como igual que Lorena, jalando orejas. Muy buenas tardes para todas. Yo tengo un tema yo pienso que mi intrusa tiene varias facetas. Eh, una de ellas son esas dudas permanentes sobre mi propio talento, ¿cierto? A veces comienzo a escribir muy motivada, pero es inevitable compararme con lo que han escrito las demás. Entonces viene a mí la duda, ¿será que lo que yo estoy escribiendo realmente es importante, tiene puede conectar con alguien más, ¿cierto? A veces eso me detiene, porque cuando uno lee escritos tan bien estructurados, uno dice, por Dios, pero es que yo no tengo ese potencial tan alto. Pero entonces digo, yo soy capaz porque evoco un tema que tú nos compartiste, donde decías, es que pueden hablar 10 personas del mismo tema, pero no todas tienen la misma capacidad de expresarlo de la misma forma, ¿cierto? Cada una tiene una forma de sentir y de vivir su propia experiencia. Desde ahí me motivo, pero vienen otros problemas. Entonces ya es el tema del tiempo. Entonces viene esa intrusa que me dice, me llena de tareas, ocupa mi tiempo, hace ver que mi escritura sea menos relevante en relación con todas las actividades que tengo que hacer diariamente. Yo me ocupo con muchas cosas, trabajo desde mi casa, pero trabajo para varias empresas, entonces a veces soy saturada porque estar en la casa me impide tener un espacio apropiado para poder dedicarme a la escritura. Eso para mí ha sido frustrante. Y viene el otro tema cuando yo digo, no solamente me voy a decepcionar a mí misma, sino que estoy decepcionando a las personas que creen en mí, que creen que tengo potencial y que me han apoyado de alguna manera a que yo escriba. Entonces, son muchas cosas, son muchas situaciones y uno dice, tengo que trabajar mucho en eso. Entonces, en este momento que estoy como en pausa con mi escritura, es porque yo digo que todo tiene un momento y de pronto este no es mi momento. Debo madurar más mis tiempos, mi estructura organizacional, mis pensamientos, mis ideas para poder entregar algo que yo quiero hacer. Una de mis dificultades es la pretensión de hacer algo perfecto. No lo puedo hacer perfecto, debo reconocer de que sería mi primer libro, es mi primer proyecto de escritura formal y que debo de reconocer de que ese primer momento, esa decisión ya es mi gran reto, ya es uno decir definitivamente hay algo en lo que debo trabajar y tengo las capacidades para hacerlo. Entonces estoy trabajando mucho en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que pretendo hacer. Y estoy feliz de estar acá en este espacio y de escucharlas a todas porque cuando estoy acá me empodero más Eso. y siento que no estoy sola, de que todas tenemos miedo, de que todas tenemos algo en que trabajar, Ujú. pero que escucharnos todas nos da un poquito más de fuerza para salir adelante y Eso. sacar este proyecto porque es muy lindo
saber que algún día alguien nos va a leer y que nuestro mensaje puede tocar vidas, puede llegarle a alguien que lo necesita en su momento. Esa es mi mayor motivación. Muchas No, y gracias. además, querida Lina, tú escribes precioso, escribes hermoso. Entonces, ¿cómo me vas a decir? No, 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 no. Chicas, yo entiendo y a veces hay que darle también como esa pausa a nuestros propios libros. Como lo digo, lo decíamos el mes pasado donde hablábamos sobre el bloqueo. También necesitamos vacaciones de nuestro libro, ¿cierto? Como que nos ocupa tanto que necesitamos vacaciones. Pero escúchese bien, vacaciones, no año sabático. Ahí hay unas riéndose, mira, hay unas riéndose. Vacaciones es una cosa, año sabático es otra. Chicas, eso es otra cosa. A ver, amigas, bueno, ya cumplimos la hora. No sé si Lorena quiere decir algo. Lore, no has intervenido, ¿no? ¿No? No importa, otras veces he dicho mucho, así que se balancea. Lorena. Bueno, chicas, miren, el mes que viene no vamos a tener club de lectura, ¿ok? El mes que viene vamos a tener esta reunión, pero vamos a tener una reunión vulnerable, ¿ok? Em, Porque el mes que viene es acerca de salir del closet como escritoras. Y esto quiere decir que hay que empezar, amigas, a ir. Yo sé que para algunas no tienen problemas, ¿verdad? Ir contando de que ya van a ir publicando su libro. Por ejemplo, Elaine María Rosa de la Concepción Palacios y Bolívar. Eh, Esta señorita que ustedes ven allí, ella ya está por publicar su novela y nadie se ha enterado. Entonces hay que empezar a salir del closet. ¿Ok? Cuando digo a salir del closet, amiga, no es hablar de nuestras preferencias sexuales, ¿ok? Estamos hablando de salir del closet como escritoras y empezar a contarle al mundo de nuestros libros. Yo sé que cuesta hablar de esto, pero el libro, aunque ustedes no lo crean, se empieza a promocionar cuando lo estamos escribiendo. Oh, sí, oh, sí. Se empieza a promocionar cuando lo estamos escribiendo. Y la señorita Elaine, ¿verdad? Disculpe que la tome a usted de ejemplo, señorita, pero usted es una de las que ya debería estar saliendo del closet, porque ya su libro está a punto, ¿verdad? De caramelo. Entonces, el mes que viene va a ser muy interesante. Y por eso vamos a suspender el club de lectura porque vamos a venir, siempre somos vulnerables, amigas. Aquí ustedes saben que la vulnerabilidad es 100% bienvenida, pero vamos a tener este espacio para nosotras para hablar un poco de todos estos avances, de cómo nos estamos sintiendo como escritoras y cómo lo estamos compartiendo afuera, ¿ok? A lo mejor su familia directa lo sabe, sus esposos, sus hijos, sus amigos, mamá, papá, hermanos, ya saben que ustedes están escribiendo un libro, pero ahora hay que irnos un poquito más allá. No lo vamos a contar todo, no vamos a decir, bueno, estoy escribiendo un libro, se titula de tal cosa, sino como que ir asomando e ir creando, chicas, esa expectativa en la gente. Amigas, ir creando esa expectativa. Es lo que vamos a ir trabajando porque, bueno, el mes que viene es salir del closet, luego vamos a trabajar el mes de la autoría, que es otro de mis meses favoritos dentro del coaching literario. Y bueno, hoy nos estamos despidiendo de este mes de abril, de este mes de abril, ha sido el mes de las emociones y que ha sido, Elaine, ¿estás llorando? ¿No? ¿No? Ok. Este mes de las emociones que ha sido realmente muy emotivo, que lanzamos nuestro concurso literario incluso de las emociones. Entonces, bueno, yo siento que todas, porque ustedes me escriben aparte, no en el grupo, o me escriben correos, o me mandan alguna notita de voz, y siento que las emociones se han movido muchísimo este mes, amigas. No sé cómo lo han sentido ustedes. Pero bueno, prepararnos para un quinto mes de coaching literario en donde
vamos a salir del closet, ¿ok? Yo sé que algunas no van a salir, pero para que se vayan preparando porque ya deberíamos ir saliendo del closet. Sobre todo las que están a punto de publicar, no quiero ver a nadie en específico. Pero bueno, chicas, esto pasa cuando la gente pasa mucho tiempo conmigo. Bueno, usted no dijo que me conoce desde el 2019. Ya saben que las que estemos aquí en el 2030 ya saben cómo las voy a ver. Bueno, chicas, hasta aquí nuestra reunión de hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿Quieren agregar algo más? ¿Quieren Para el AINI, lo bonito de salir del closet es que tienes un grupo que vamos a aplaudirte, así que Exacto. tienes un grupo que te apoya, así que sal del closet. Vamos a salir No, del gracias, gracias. Voy a trabajar en eso, que no me vuelvan a jalar la oreja del público. Bueno, yo siempre digo, no le exijamos tanto al primer libro, chicas, no le exijamos tanto. El primer libro siempre va a ser el primer libro, ¿ok? Ya después el segundo, el tercero, porque aquí la idea es convertirnos en autoras de muchos libros, pero no le exijamos, así como el pequeño Zadkiel, ¿sabes? Es un bebé, es un retoño, entonces no le exijamos tanto. Se hizo desde la inocencia, desde la candidez, desde ese espacio, ¿sabes? No contaminado de percepción, porque ahorita estás como llena de demasiadas Sí, qué percepciones. lindo que pensar que un libro de niños se hizo con la inocencia, de verdad, con la vulnerabilidad a flor de piel y escribí. Qué bonito, ojalá podamos todas escribir desde el pequeño Zadkiel, desde esa parte sin contaminación, de verdad, qué lindo. Ujú. Lina, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quiero aprovechar como este espacio, Eliana, para compartir que el concurso que le estás liderando en Morada de Autoras es hermoso y me ha permitido a mí encontrar, pues, buscar, investigar y tomarme el tiempo como de disfrutar del proceso para poder hacer algo interesante. No importa cuál sea el resultado, pero es un ejercicio demasiado interesante porque es que escribir un relato para las que no tenemos formación literaria, ¿cierto? Es todo un reto porque tiene unos matices, tiene unas características, tiene pues como unas condiciones muy básicas y entonces lo invita a uno a mirarse a sí mismo, a tratar de encontrar esa emoción de la cual quieres escribir. Y yo pienso que entonces eso es lo que yo quiero llevar a mi libro. Entonces, para mí ha sido un ejercicio interesante. No sé cuál vaya a ser el resultado, pero lo estoy disfrutando. Pero es porque son como metas a corto plazo, un reto corto que me permite a mí de pronto hacer las cosas con más facilidad. No es fácil, pero me facilita un poquito el proceso. Exacto, y eso está buenísimo, eso que acabas de remarcar, porque claro, no es fácil, lo pusimos bien challenge, bien tú sabes, parece fácil, Sí, pero no lo es. Pero ¿sabes qué es importante? Poder culminar metas. Y eso es súper valioso, amigas. Por eso es que cuando comenzamos a escribir, que escribamos, en vez de ponernos la titánica de tarea de escribir una novela, ¿qué tal si escribimos relatos cortos, cuentos, algo, ¿saben? Algo así como que algo bien pequeño, pero que tú digas, lo terminé. O sea, qué importante, es decir, lo terminé. No importa, y como tú dices, sin expectativas, no importa si quedó bien, si no quedó bien, si gano o no gano el concurso, ojalá sí seas una de las 30 coautoras. Pero más allá de eso, es decir, fui valiente, lo hice, lo terminé y me gusta cómo quedó. Eso es exacto. importante. Lo he disfrutado Qué muchísimo bueno. porque me ha permitido hacer unos ejercicios de escritura que no me había tomado el tiempo de hacer desde el año pasado. Entonces es como mirarme mucho a mí misma en relación con la emoción que quiero trabajar
y cómo quiero que los demás me la lean, ¿cierto? Claro. Cómo quiero que se entienda. Pero lo que dices en la propuesta, que no estás buscando que sean escritoras profesionales, sino que es un reto para nosotras que estamos en el proceso de formación de escritura. Ujú. Entonces, lo disfruto muchísimo y creo que ojalá todas nos animemos a hacerlo porque es demasiado bonito, demasiado interesante, muy retador, demasiado. Pero Demasiado, estoy feliz. demasiado. Sí, sí. Qué bueno, chicas. Bueno, nos vamos, amigas. Feliz tarde, feliz noche, descansen. Qué rica la playa, disfruten, bye bye. Gracias por estar aquí, honro su tiempo, honro Gracias. su existencia y bueno, como siempre les digo, gracias por coincidir. Entre tantos grupos que hay ahorita, gracias por coincidir y estar aquí, amigas. Amén. Bye. Amén. Bye, Chao. gracias. Chao, que estén bien, Chao, chicas. gracias por todo. Gracias.